Poco tiempo después de haber llegado a Egipto, José presentó al faraón a su familia recién llegada de Canaán. Génesis capítulo 47, versículo 1 y 2. Entonces José vino e informó a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Versículo 2. Y tomó 5 hombres de entre sus hermanos y los presentó delante de Faraón. Curiosamente no llevó a todos delante del rey, sino solo a 5. Antes de hacerlo, José les instruyó lo que debían decir. Génesis capítulo 47, versículo 3 y 4. Entonces Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestra ocupación? Y ellos respondieron a Faraón: tus siervos son pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres. Dijeron también a Faraón: hemos venido a residir en esta tierra porque no hay pasto para los rebaños de tus siervos, pues el hambre es severa en la tierra de Canaán. Ahora pues, permite que tus siervos habiten en la tierra de Gosén. Bienvenidos a este estudio bíblico, continuando con el Nuevo Testamento, continuando con la vida de José. En este día, juntamente con la vida de Jacob y la bendición final de Efraín y Manasés. Serie en la que llevamos varias semanas. Estamos conociendo de cerca la vida íntegramente de José. Y llegamos a un versículo bastante curioso. Es la presencia de Jacob ante Faraón. José se había ganado la gracia de Faraón. El rey estaba dispuesto a darle lo que quisiera como agradecimiento de todo lo que José había hecho por él y por todos los egipcios. Versículos 5 y 6, Génesis capítulo 47. Y Faraón dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén, y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. Aquí vemos el testimonio de José. El buen precedente de José, el buen testimonio de José, abrió oportunidades para sus hermanos en Egipto, y el faraón les ofreció trabajo, bajo el entendido que sean tan responsables como José. José, no te preocupes, a tu familia la vamos a cuidar, ellos van a tener un sitio, van a tener su trabajo, pero quiero que tengas responsables, quiero que tengas personas responsables en estos trabajos, responsables como tú. No me vale cualquier persona. Quiero personas dedicadas, esforzadas. Y esto es lo que tiene que hacer un jefe en una empresa. Buscar, contratar personas cualificadas. Y eso es lo que hacen en la actualidad. A un jefe no le interesa un hombre que tiene pérdidas para la empresa. No le interesa un hombre o una mujer que no es responsable en lo que hace. Esta es una lección importante para nosotros. Hasta el propio faraón le encarga a José: yo les doy un trabajo, pero tú escoge personas responsables para dirigir ese trabajo. Podríamos hacernos nosotros esa pregunta. ¿Somos diligentes? ¿Somos responsables en nuestro trabajo? ¿Eres dirigente? ¿Eres responsable en la iglesia? ¿En tu casa? ¿En tu matrimonio? ¿En tus relaciones con tus amigos? ¿Con otros familiares? ¿Eres responsable? ¿Eres dirigente con tus hijos? Llega el momento en que José presenta a su padre Jacob. Versículo 7. Luego de la conversación del faraón con los hermanos de José, este también le presenta a su padre Jacob. José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón dijo a Jacob: ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años.
pocos y malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Y Jacob, dice el versículo 10, bendijo a Faraón y salió de su presencia. Jacob no solo mide los años físicos, sino por la calidad de ellos. La realidad es que él había sufrido mucho a lo largo de su vida. Todo el tiempo que había creído que José ya no vivía, él estuvo como muerto. Fueron los peores años en la vida de Jacob. Podríamos decir que también los peores años en la vida de Jacob fue cuando tuvo esas discusiones, hubo ese rechazo con su hermano Esaú. Su propio hermano, imagínate estar años y años en división con tu propia familia, que lo hay. Hay familias que hoy en día no se hablan por una discusión o porque un hijo hace años se descarrió, les robó, les faltó el respeto. Y ahora que esa persona, ese hijo ha crecido, ha tenido el encuentro personal con Dios, ¿cuántas familias no quieren saber nada de ese hijo? Hay otros casos que sí. Dios restaura a un hijo que ha sido como la oveja negra y esa familia le acepta de nuevo, hacen las paces, se reconcilian. Pero hoy en día hay familias que están rotas por enfados, por rebeldías, por iras, por enojos entre padres e hijos. Todo el tiempo que Jacob había pensado que José estaba muerto, él estuvo como muerto. Fue hasta que se enteró que su hijo vivía, que él sintió que volvió a vivir. ¿Recuerdas este versículo? Génesis capítulo 45, versículo 26 en adelante. Aquí podemos ver también un poquito la espiritualidad que tenía Jacob. Lo vemos porque es Jacob el que bendice a Faraón y no al revés. Jacob lo bendice espiritualmente. Quizás Faraón, la única manera de bendecir a Jacob era naturalmente, con provisiones, con alimentos, con ganado. Pero la unción la tenía Jacob. Así que Jacob bendice a Faraón. Lo bendice de alguna manera espiritualmente. Y dice la palabra que salió de su presencia. En medio de la hambruna generalizada, la familia de Jacob siempre tuvo provisión. Nunca les faltó nada. Versículo 11 y 12. Así pues, José estableció allí a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. Versículo 12. Y proveyó José de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. No todos fueron tan afortunados como la familia de Jacob. Dice el versículo 13, Génesis capítulo 47, no había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa, y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán larguidecían a causa del hambre. Y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que le compraban, y José trajo el dinero a la casa de Faraón. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José diciendo: «Danos alimento, pues porque hemos de morir delante de ti, ya que nuestro dinero se ha acabado». Entonces José dijo: «Entregad vuestros ganados, y yo os daré pan por vuestros ganados, puesto que vuestro dinero se ha acabado». Versículo 17. Trajeron pues sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de los caballos, las ovejas, las vacas y los asnos. Aquel año les proveyó de pan a cambio de todos sus ganados. En los años de abundancia en Egipto, Faraón almacenó granos como reserva para los años de escasez, tal como le fue revelado en sueños. José fue puesto a cargo del almacenamiento y luego de toda la distribución de esos granos. Pero como acabamos de mencionar, el faraón no regaló lo que había guardado, sino que lo vendió
tanto a egipcios como a extranjeros. En el primer año los egipcios entregaron todo su dinero a cambio de alimento. Cuando se les acabó, comenzaron a entregar su ganado. Por eso el faraón le pidió a los hermanos de José que le ayudaran a cuidar sus ganados. Es lo que podemos decir, es la teoría que nos puede venir a la cabeza. ¿Qué va a hacer faraón con tanto ganado? ¿Sacrificarlo? No. Está perdiendo alimento. Necesita gente que pueda cuidarlo. Y los egipcios no eran expertos en cuidar ganado. Por eso faraón le pide a los hermanos de José que le ayuden a cuidar sus ganados. Pero la sequía continúa, versículo 18. Terminando aquel año, vinieron a él al segundo año y le dijeron: no encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado y que el ganado pertenece a mi señor. No queda nada para mi señor, excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Danos pues semilla para que vivamos y no muramos, y no quede la tierra desolada. Así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo, porque el hambre era severa sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. En cuanto a la gente, la hizo pasar a las ciudades, desde un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían ración de parte de Faraón y vivían de la ración que Faraón les daba. Por lo tanto, no vendieron su tierra. En pocas palabras, Egipto se volvió España, Egipto se volvió Venezuela, Egipto se volvió Cuba. Egipto se volvió un país que hoy en día en la actualidad está endeudado. Podemos decir que Egipto quedó endeudado con el faraón. En otras palabras, estaban esclavizados a él. Como España ahora mismo con la Unión Europea. España, lo creas o no, está esclavizada a la Unión Europea, lo que digan los dirigentes europeos. España, Italia, Grecia, como se suele decir, los países del sur de Europa. Le debían la vida a Faraón. España ahora mismo le debe la vida, por decirlo de alguna manera, a la Unión Europea. Le debían la vida a Faraón y a José, quienes les proveyeron alimento en el momento de mayor necesidad. Aquí en Europa se conoce como las famosas inyecciones de dinero, ¿verdad? Pero la meta no era tener una nación de esclavos, sino una nación productiva. Para ello José ideó un plan para ponerlos a trabajar a todos. Génesis capítulo 47, verso 23. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado a vosotros y a vuestras tierras para Faraón. Ahora aquí hay semilla para vosotros, id y sembrad la tierra. Al tiempo de la cosecha daréis la quinta parte a Faraón, y 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento. Para los de vuestra casa, alimento de vuestros pequeños, es decir, de vuestros hijos. Y ellos dijeron: nos has salvado la vida. Hallemos gracia ante los ojos de Faraón mi señor, y seremos siervos de Faraón. Entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto en vigor hasta hoy, que Faraón debía recibir el quinto. Solo la tierra de los sacerdotes no llegó a ser de Faraón. En otras palabras, José estableció un sistema de impuestos en Egipto. Eso es lo que se vive hoy en día, en cualquier país del mundo, los famosos impuestos. El buen liderazgo de José ayudó a que el faraón prosperara en gran manera. Prosperaba Faraón porque tenía un hombre íntegro a Dios que buscaba el bien de los demás. En tiempo de sequía, en tiempo de hambruna, Egipto prosperó porque Dios levantó un hombre fiel, un hombre dedicado exclusivamente a él, y curiosamente en una tierra pagana. Y esto es una lección para nosotros. Tú y yo podemos ser referencias en este mundo de oscuridad. Tú y yo podemos tener trabajos seculares, podemos tener trabajos en este mundo, pero tenemos que ser íntegros a Dios. Dios te puede bendecir en un trabajo secular, pero tienes que ser íntegro a Él. Y José es un ejemplo. ¿Cuántas veces se nos ha compartido, verdad? No hay que trabajar para el mundo, no hay que tener trabajos en el mundo.
La palabra de Dios nos está hablando que José estaba trabajando en el mundo. El mundo representa a Egipto. Estaba trabajando en un lugar con una cultura diferente, en un lugar con sus propios dioses, pero estaba conectado con Dios, como Daniel también, en Babilonia. Tú y yo podemos tener trabajos seculares, pero ahí tenemos que marcar la diferencia. La palabra dice que se conviertan ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Tú y yo podemos tener un testimonio intachable trabajando para este mundo. Trabajando, mejor dicho, en este mundo, no para este mundo, trabajando en este mundo. José trabajaba en Egipto y era íntegro a Dios y bendecía a la nación de Egipto. Así que José establece un sistema de impuestos. Y ese liderazgo de José ayuda a que Faraón prosperara en gran manera. Mientras tanto, ¿qué pasó con los hijos de Israel en Egipto? Versículo 27. Israel habitó en la tierra de Egipto. Cuando hablamos de Israel hablamos de Jacob. Habitó en tierra de Gosén y adquirieron allí propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Mientras que los egipcios se endeudaban, los israelitas prosperaban. Seguramente los egipcios se resintieron y puede ser que por ello después terminaron esclavizando a los israelitas luego de morir José. Éxodo capítulo 1, verso 6. Lo veremos próximamente. El pueblo de Israel prosperaba y Egipto se resentía. Les molestaba. Egipto era la potencia número 1. Yo me imagino que pensaban, ¿y por qué no esclavizamos a los israelitas? Que eso es lo que viene más adelante. Nosotros aquí esforzándonos día a día y estos tienen sus tierras, son fecundos, se multiplican. Vemos que hay bendición en todo lo que hacen, tienen prosperidad y nosotros aquí sufriendo. La Biblia dice que Jacob vivió otros 17 años luego de llegar a Egipto. ¿Podría decirse que Dios le devolvió a Jacob los años perdidos de José? No sabemos a qué edad los hermanos vendieron a José a los ismaelitas. Puede ser a los 17 años. Desde ese momento que Jacob pensó que su hijo estaba muerto, podrían ser 17 años. Pues la Biblia dice que Jacob vivió otros 17 años. Génesis capítulo 47, verso 28. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Así que los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Jacob ya no volvió a regresar a la tierra prometida. Sin embargo, él quiso asegurarse de ser enterrado junto a los patriarcas, y para ello le hizo jurar a José que llevaría sus restos a Hebrón. Génesis capítulo 47, verso 29. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: «Si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos». Y José respondió: «Haré según tu palabra». Y Jacob dijo: «Júramelo», y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Podría pensarse que Dios no cumplió su promesa de regresar a Jacob a la tierra prometida, pero sabemos que Dios es fiel y siempre cumple sus promesas, pero no siempre lo hace de la forma en que nosotros interpretamos sus palabras. Hebreos, el libro de Hebreos, la carta de Hebreos explica claramente para que tú y yo entendamos de una manera lo que quiere decir. Vamos a leerlo y ya terminamos con este estudio bíblico. Hebreos capítulo 11, verso 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. Como le pasó a Moisés, que no entró en la tierra prometida, pero lo vio desde lejos. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial.
por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. La ciudad a la que se refiere es a la Nueva Jerusalén. Los patriarcas vieron esa meta con sus ojos espirituales. Esa es la tierra prometida, la parte espiritual, no la natural. Por supuesto que muchos querían llegar a esa tierra prometida natural, pero qué mejor que llegar a esa tierra prometida espiritual, la Nueva Jerusalén. Nosotros también debemos poner nuestra vista en ella. Esa es nuestra herencia. Ese es el destino eterno. Y ya en los próximos capítulos, en los próximos estudios bíblicos, comenzaremos a ver la bendición de Jacob sobre los hijos de José. Brevemente podríamos mencionar la bendición de Jacob sobre sus hijos. Hablaremos de la bendición de los hijos de José, porque esta parte es bastante extensa. Y hablaremos también próximamente de la muerte de Jacob. Si quieres dejarnos tus comentarios, te invito a que lo hagas vía WhatsApp, vía Telegram. En Telegram tenemos grupo de amigos, puedes unirte. Tenemos página web de personajes bíblicos. Ahí puedes encontrar todos los personajes que estamos presentando en las últimas semanas. Y si quieres dejar un pequeño aporte a través de comentario, hazlo con total libertad.